Hablemos de tragedias, partiendo de un análisis que nos lleva a concluir que el incesto es un tabú en las relaciones filiales. Plan estructural externo. Alrededor del año 429 a.C. se presentó Edipo Rey, la cual es una obra de género dramático y subgénero tragedia, escrita por el dramaturgo griego Sófocles, nacido en Colono en el año de 496 a.C., destacado por ganar múltiples competencias dramaturgias celebradas durante las fiestas dionisíacas. Entre sus más de 100 obras se han conservado y destacado la antes mencionada Edipo Rey, Áyax, Antígona, las Traquinias, Electra, Filoctetes, Edipo Colono, además de ser reconocido por sus importantes aportaciones al teatro, como la introducción de la escenografía y el aumento de personajes, pasando de 2 a 3, lo que trajo obras más complejas e interesantes. Las obras de Sófocles fueron desarrolladas conforme al contexto que se vivía en la antigüedad. Creencias religiosas, míticas y de leyendas. Ejemplo, la predestinación mencionada por el autor al inicio de la obra. La trama es circular, nos regresa a la predestinación inicial del oráculo. En Incendios encontramos que es una obra de género dramático y subgénero tragedia, presentada en el año 2003, escrita por el autor y actor y director dramaturgo Wawa Wawit, nacido en Líbano en el año 1968, quien fue reconocido y mencionado por renovar la tragedia teatral. Además de su gran éxito, la teatrografía Le Hanji des Promens, en la cual se incluye Incendios. Hadvi, durante su niñez, fue testigo del horror. Tuvo que exiliarse con su familia y desde esa experiencia renueva la tragedia griega, resignificando con el destino trágico y absurdo de las guerras, la violencia y el machismo en Medio Oriente. En el plano estructural interno tenemos que Edipo comienza cuando el rey Layo asiste junto a su esposa al oráculo y éste les confiesa que sería asesinado por su propio hijo. Layo, al querer evitar su destino, pide a un sirviente que lo mate, pero este, al verse incapaz, lo abandona. El niño es recogido por el rey Corinto, quien lo nombra Edipo. Años más tarde, Edipo descubre que su destino es convertirse en el asesino de su padre y desposar a su madre. Lleno de miedo y sin saber que quien ahora lo acompañaba no eran sus padres biológicos, Edipo huye del pueblo y en el camino se involucra en una batalla, donde sin saberlo mata a su padre, el rey Layo. Al llegar al pueblo de Tebas, le es concedido el puesto de rey por deshacerse de la esfinge y se casa con su propia madre. Una enorme peste azota al pueblo de Tebas y el oráculo proclamó que el asesino de Layo debería ser castigado para acabar con la peste. Edipo descubre que involuntariamente había matado a su padre y, atormentado por su vida incestuosa, Yocasta se quita la vida. Cuando Edipo se dio cuenta de que ella se había matado y que condenaba a sus hijos, se quitó los ojos y abandonó el trono. En Incendios, tras mucho tiempo sumergida en su impenetrable silencio, muere la madre de Jane y Simón, una inmigrante llamada Nahual Marwan. El notario Jermín Lebel, su albacea de confianza, revela a los hijos que la herencia de la difunta madre son 2 sobres cerrados, lo cual quiebra su frágil identidad porque deberán entregarlos respectivamente a su desconocido padre, al que creían muerto, y a un hermano que no sabían que tenían. Jane y Simón inician un viaje al país del que se origina su madre. Después de divagar, se encuentran con la terrible sorpresa de que su hermano y su padre son la misma persona. Los hermanos son producto de una incestuosa violación. En cuanto al tema, en ambas obras se ve reflejado el tema incesto, y aunque pueda haber excepciones, el incesto es un tabú familiar, en el cual no se permite ningún vínculo sexual o amoroso de pareja, basándonos en la jerarquía familiar y la ideología de la misma que se ha modificado con el paso del tiempo. Esto surgiendo de investigaciones científicas que nos marcan riesgos a la hora de concebir. Dicho tema lo podemos ver presente en citas como las siguientes. El padre que tenéis mató al suyo, sembró en la que lo engendró, en donde él fue simiente, os tomó de donde él vino a la vida. En esta cita, Edipo hace referencia a sus hijas, o como que le está diciendo a sus hijas, que él, además de ser su padre, es su hermano. En la siguiente,
con el nacimiento de vuestro padre, entonces es una gran historia de amor, pero remontando más allá, quizá descubriremos que esta historia de amor tiene su fuente en la sangre, la violación, y que a su vez el sanguinario y el violador tienen su origen en el amor. Haciendo referencia que Nahual les platica a sus hijas que su padre es su hermano y que son producto de una violación. Una de las ideas en Edipo Rey que se relaciona con el tema incesto es digerir que el incesto es un tabú en las relaciones filiales que influye en la ideología del amor. Dicha idea se puede notar en la siguiente cita. No hubiera llegado a ser asesino de mi padre, ni me hubieran llamado los mortales esposo de la que nací. Ahora, en cambio, estoy desastido de los dioses. Soy hijo de impuros, tengo hijos comunes con aquella de la que yo mismo nací. Y así, hay un mal aún mayor que el mal. Ese le alcanzó a Edipo. Vemos donde hace más que preocuparse por haber aceptado sin saber a su madre por esposa. Refleja que si no existiera esa crítica a la clasificación jerárquica de la familia y esa creencia, su matrimonio hubiese seguido con la normalidad que tenía antes de descubrir dicho vínculo. En Incendios, la idea que se relaciona con el tema incesto es digerir que el incesto es un tabú en las relaciones filiales y que ahora podemos tomar como un control de impulsos, pues a lo largo de la obra no se menciona impacto o arrepentimiento alguno por el hijo violador de Nahual, hasta que se descubre el vínculo filial que estos tienen y se puede presenciar en citas como: es su hija quien le ha entregado la carta. A través de ella quiero decirle que todavía está usted vivo, muy pronto se callará, lo sé. El silencio siempre sucede a la verdad. La mujer que canta. Puta número 72, celda número 7, prisión de Kafar Rayat. Nihad, acaba la lectura de la carta, mira a Jane y a Simón y rompe la carta. Esto mostrando el coraje que Nihad sintió al leer su carta y saber que él fue el violador de su madre. Símbolos y espacios. En Edipo Rey tenemos un espacio simbólico con un criterio fundamental que encierra algunos de los temas primordiales de la obra, el incesto y la justicia, representándolo como un signo o metáfora por medio del oráculo de Delfos. Se pronuncia frente a una probabilidad definitivamente abominable a partir de la perspectiva cultural y moral para Grecia. El incesto en sus secuelas que pesan no solo sobre los que han caído en él, sino sobre la sociedad completa. Con esto, el peso del orgullo, la confianza excesiva en el poder temporal y los apegos, además, relacionan su parte. El peso moral de las ocupaciones de las personas recae sobre la sociedad en su grupo, dado a los pensamientos de ese entonces. En Incendios, encontramos que es una obra hecha en dos espacios reales bastante amplios con el marco de acción y soporte. El primero es el occidente, donde se han criado ambos hermanos y que puede ser un lugar de estabilidad e incertidumbre. El segundo es el oriente, donde se hallan las respuestas a todas las preguntas de su historia. No se cuenta de manera lineal, sino que se divide entre la historia presente, contada primordialmente por Julia, y la historia del pasado, narrada por Nahual. Como símbolo, pudimos encontrar los objetos que deja Nahual como herencia a sus hijos. La chamarra azul, representando el espacio de Nahual, el pasado de Nahual, en el cual su hijo se ha convertido en el papá de sus hijos. El cuaderno rojo, simbolizando su silencio por el incesto que se cometió. En cuanto a los personajes de las obras, en Edipo Rey tenemos a Yocasta y Edipo, madre e hijo separados años antes de que sin saber y por cuestión del destino terminaran unidos en matrimonio y concibiendo dos hijas, tema que es descubierto en el desenlace de la obra. Por otro lado, en Incendios tenemos a Nahual y Nahid, igual madre e hijo que son separados a la hora de nacer. Por cosas del destino, al encontrarse no se reconocen y Nahid tortura y viola a su madre. De esta violación nacen los gemelos Jane y Simón, quienes más tarde descubren la verdad de sus raíces. En la obra de Edipo Rey, en la siguiente cita, Edipo o nube
tenebrosa y abominable, que como monstruo te has lanzado sobre mí, indomable e irremediable. Ay de mí, cómo me penetran las pulsadas del dolor y el recuerdo de mis crímenes. Reconocemos la figura metáfora con la que Edipo hace referencia a que el dolor que siente es incubrable y que era sabido que tenía que suceder. También en la obra Incendio nos presentan diversas figuras literarias, pero igual que en Edipo encontramos la metáfora en la siguiente cita. La infancia es un cuchillo clavado en la garganta y tú has sabido extraerlo, con el mensaje de lo difícil que fue la infancia de los gemelos y los dañados que marcaron su vida por completo. Edipo Rey e Incendios tienen muchas similitudes, tanto en planos internos como externos. Hablamos de dos obras con género tragedia que narran una historia en la que predominan temas de amor, verdad, destino e incesto. En las dos obras se concluye con el descubrimiento de la verdad que nos había sido presentada desde el inicio de la obra. En tiempo muestra un presente y un pasado que es ligado por el personaje principal, sea en sus recuerdos o en la narración de historia, lineal con flashbacks. Y por último, tenemos que ambos autores se dedicaban al teatro, tanto Sófocles como Wajdi. Para finalizar, y después de lo analizado en este comentario, podemos asumir que el incesto sí es un tabú familiar. Y podemos ejemplificarlo en la relación de Edipo y Yocasta, pues antes de saber la realidad tenían una relación amorosa normal como cualquiera. Y en la novela de Incendios nos topamos con que Naid no se hubiera sentido culpable o quizá ni siquiera hubiera efectuado esa violación si él hubiera sabido que la que estaba frente a él era su madre. Cada obra nos representó una tragedia diferente, con bastante profundización acerca del destino, el amor y el incesto. Dos representaciones que de igual manera nos llevan al mismo tema. Nos afirman que donde hay amor no puede existir odio, y que para perseverar el amor, Edipo tuvo que aislarse, Nahual tuvo que callar hasta su muerte para que sus seres queridos vivieran en armonía y felicidad. Ante tal tabú,